Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con la audiencia preliminar de control de acusación en la sesión 3, en el expediente 3-2020-7. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checle Soria, hoy, miércoles 15 de enero del 2025, a las 11, siendo las 11:38, se va a continuar con esta audiencia a través con esta sesión, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. En el requerimiento de control de acusación solicitado por la Fiscalía Suprema en el proceso seguido contra don Ezequiel Baudelio Chavarri Correa y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. La audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema, provisional de la Segunda Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, y también buenos días a los demás concurrentes. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, abogado de la defensa, a todos los presentes. Por la Procuraduría Anticorrupción, abogada Helen Zully Vidaurrichos, con registro del Colegio de Abogados del Santo número 3984 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Chavarri. Buenos días, señor juez de todas las partes. El día de hoy, en reemplazo del doctor Ronald Anco, a la abogada Marina Ruiz Becerra, con registro CAL 95685 y demás datos que ya están en autos. Gracias. Perdón, doctora, ¿me repite su apellido? Ruiz Becerra. Ruiz Becerra. Sí. Correcto, gracias. Por la defensa del señor Chanamé. Señor magistrado, muy buenos días con todas las partes. El abogado Roy Mendoza Navarro, con registro CAL 76098 y demás datos ya consignados en el expediente. Gracias. Por defensa, la defensa del señor Chilingano. Muy buenos días con todos. Les habla Isabel Gales Piscoya Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 18.804 y con demás datos consignados y que obran en autos. Vengo acompañado de mi abogada de interconsulta, la doctora Janet. Se acredite, por favor. Buen día con todos los presentes. Janet Inostroza Cajacuri, colegiatura 79258. De más información, obra en autos. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Zabaleta. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa del señor Zabaleta, Miguel Ángel Girao Isidro, con registro del Colegio de Abogados de Lima 6919 y los demás datos que ya constan en las sesiones precedentes, y solicito, por favor, permita la acreditación del abogado de interconsulta, el doctor Abel Concha. Ya, adelante, doctor. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Soy el abogado Eliabel Conchacaya, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4999. En esta oportunidad voy a participar como interconsulta del señor Miguel Girao. Muchas gracias. ¿Se encuentra alguno de sus patrocinados? Sí, se encuentra el señor Ronald Zabaleta dentro de la plataforma. Ya, aquí se acredita el señor Zabaleta. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Ronald Jesús Zabaleta de la Cruz y con los demás datos consignados en el apersonamiento del abogado. Muchas gracias. Gracias. Voy a dar cuenta, hay dos escritos presentados luego del traslado conferido a las partes respecto de la integración a la acusación fiscal formulada por la Fiscalía. Un escrito con registro de ingreso 130-2025 del 13 de enero del presente, por el cual se absuelve la defensa de los señores Chilingano, absuelve el traslado de la Fiscalía. Respecto de la integración. Y un escrito presentado el día de hoy, 15 de enero, mediante... está ingresado a la mesa de partes de la Corte Suprema, pero todavía no está ingresado a la mesa de partes de aquí del juzgado, con lo cual no tiene registro, pero sí ya me lo han pasado, de la defensa del señor de Acevedo, con el cual también formula sus absoluciones y también formula observaciones a la integración de la acusación. A tener presente en el momento de su etapa oportuna. El escrito de la defensa de los señores Chilingano también son observaciones a la integración, ¿no, doctor Piscoya?
Sí, doctor, esas observaciones al amparo del artículo 351 y 3 del Código Procesal Penal. Correcto, correcto. Para el día de hoy habíamos quedado en escuchar los argumentos. Doctor Checle, disculpe la interrupción. Sí. No ha pedido mi acreditación en esta audiencia. Perdón, disculpe. ¿Podría ser? Sí, no, claro que sí, lo tengo acá. Lo que pasa es que como estaba autodefensa se me pasó cuando me dijeron que el doctor Concho Caya se estaba acreditando como interconsulta del señor Zabaleta, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, puede acreditarse el doctor Acevedo, disculpe. No, gracias, no, ¿de qué? Martín de Acevedo García, en defensa propia, con registro del Colegio de Abogados 15941 y con el resto de datos ya consignados en el expediente. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Buen día. Como habíamos quedado en la audiencia pasada, para el día de hoy, considero relevante, por lo que se ha interpuesto una excepción de cosa juzgada, escuchar los argumentos de esta excepción por la defensa de los señores chilinganos. Doctor Piscoya, le voy a dar el uso de la palabra por 15 minutos. Doctor, disculpe, por cuestión de forma, doctor, esté absuelto el traslado de la resolución número 7. Estoy solicitando que se declare improcedente. Entonces, primero tendríamos que salir de ¿Cuál esa resolución? La resolución número 7 de fecha 8 de enero del 2025. A ver, déjeme ver. No. Sí, doctor, por un orden, doctor, prevaleciendo el orden. Correcto, no me han dado cuenta de eso. La resolución número 7 es por la que se convoca audiencia, doctor. Doctor, casualmente nos acompaña la integración del Ministerio Público. En virtud a eso es que usted casualmente señala nueva audiencia. Y también estoy pidiendo la corrección de la resolución. A ver, la resolución número 7, que la tengo acá a la mano del 8 de enero de los 25, es simplemente a corras en traslado del requerimiento y se convoca audiencia para el día miércoles 15. Y ahí se ha acompañado la integración. Por eso, doctor, como usted me está diciendo, corra se traslada el requerimiento fiscal, yo estoy solicitando que formalmente se declare improcedente la integración solicitada por el Ministerio Público al amparo del artículo 351, inciso 3 del Código Penal. ¿Cuándo lo ha solicitado eso? Lo he solicitado el 13 de enero. Esa es la que se ha presentado ahorita. Ese es una... 13 de enero, doctor. El mío es el 13 de enero. Sí, ese es el escrito que acaba de dar cuenta. Ajá. Claro. No, que doctor, no se pronuncia si declara improcedente o no. No porque, o sea, a ver, lo que se le ocurre el traslado es para que ustedes hagan las observaciones, no es por improcedencia. Doctor, por eso mejor me puede dejar un ratito oralizar mi pedido. A ver, lo que pasa es que, sí, le voy a dejar que oralice. O sea, se les corrió traslado de la integración. Por eso, doctor, usted me deja un ratito. Usted está pidiendo que se declare improcedente esa integración. Exacto, doctor, y lo puedo oralizar. Por eso si usted me da un ratito. Perfecto. Ya, ok, le doy 10 minutos para que haga los argumentos. No, doctor, por breve voy a hacer. Doctor, al artículo 353, inciso 3 del Código Procesal Penal, solicito se declare improcedente la integración solicitada por el Ministerio Público por existir preclusión del acto procesal que en forma temeraria ha sido presentada por el Ministerio Público, por cuanto el artículo 351 del Código Procesal Penal dice claramente: instalada la audiencia, el fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar. La primera audiencia se llevó a cabo, doctor, el día 18 de diciembre del año 2024. En ese momento debió haber solicitado el representante del Ministerio Público al amparo del 351, inciso 3, donde claramente dice el fiscal podrá en la misma audiencia, teniendo en cuenta, doctor, el texto expreso y claro de la ley que establece el artículo 418 del Código Penal que se incurriría en delito de prevaricato. Pero en esa audiencia del día 18 de diciembre no integró, no solicitó. Entonces, al no haber integrado, doctor, es que ha precluido ese derecho por parte del Ministerio Público. Y no solamente eso, doctor. Si usted revisa lo redactado por el fiscal supremo el 7 de enero,
pone como fecha de realización, de confección del documento, 7 de enero del 2024. O sea, en realidad demostrando un apuro, una premura en realizar la labor. O sea, no ha sido ni siquiera diligente para ponerle la fecha que le corresponde a esa elaboración del recurso. Asimismo, doctor, qué cosa, si usted lo puede observar, en ese mismo requerimiento está claramente, dice 7 de enero del año 2024. Así trabaja el Ministerio Público, doctor. Ya es de conocimiento público, es un hecho notorio las acciones de habeas corpus que han sido declaradas fundadas por el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el procesalista uruguayo Eduardo Contur? Dice, la preclusión procesal es la extinción del derecho a realizar un acto procesal. Este puede ocurrir por la prohibición de la ley, por haber pasado la oportunidad de realizarlo, o por haberlo realizado un acto incompatible. En este caso, doctor, ya está prohibido, porque el artículo en mención dice claramente iniciada la audiencia y en la misma audiencia. O sea, en la primera audiencia debe haber integrado. Asimismo, doctor, teniendo en cuenta la resolución que usted pide, la resolución número 7 de fecha 8 de enero del 2025, también, doctor, nosotros hemos solicitado que se corrija esa resolución, porque en la resolución dice que esta sesión que estamos llevando es la segunda sesión, cuando en realidad esta sería la tercera sesión, no la segunda, porque la primera fue el 18 de diciembre del 2024, la segunda sesión 7 de enero del 2025 y esta que es la tercera sesión que estamos 15 de enero del 2025. Entonces, doctor, al existir preclusión del acto procesal, no haberlo ejercido ese derecho de integrar el 1 de diciembre del año 2024, el Ministerio Público está incurriendo en un flagrante delito de prevaricato porque la norma es clara, dice, en la misma audiencia. Entonces, doctor, solicito muy respetuosamente, previo a absolver mi excepción, se resuelva esa cuestión corriendo traslado a todos los sujetos procesales por el derecho de defensa que es irrestricto, 139 ISO 14 de la Evolución Política del Perú. Nada más, doctor. De acuerdo, doctor. Respecto del error que hay en la resolución de convocatoria, efectivamente esta es la sección 3, no es la sección 2, ¿no? Ese es un error material que eso ya se va a corregir en la resolución. Pero desde ahora lo hago notar, disculpen el error, automáticamente como hacen las resoluciones, es un error de la Secretaría, se le va a llamar la atención por esta error. Respecto de lo primero, le voy a dar uso de la palabra a la Fiscalía para escuchar sus argumentos y luego tendré que resolver. ¿De acuerdo? Señora Fiscal, tiene el uso de la palabra. Doctor, esta es una cuestión que va a afectar a todos los sujetos procesales que están conectados. Sí, doctor, por eso ya le estoy dando el uso de la palabra a la Fiscalía para escuchar. Sí, pero también a los demás abogados, doctor, sería por el derecho de igualdad de armas, igualdad ante la ley, argumento... Sí, pero primero voy a dar el uso de la palabra a la Fiscalía. Sí, doctor, dos cuestiones iniciales. El Ministerio Público rechaza las afirmaciones de la defensa y no se debería permitir que exprese que ha habido una actuación temeraria del Ministerio Público, porque conforme al artículo 351, el punto 3, que al parecer hay una interpretación errónea de la defensa, se confunde lo que es audiencia con sesiones de audiencia. O sea, evidentemente hay un error de concepción entre lo que significa la audiencia preliminar del artículo 351, que es una audiencia que conforme al numeral 4 puede ser suspendida y llevarse a cabo en siguientes sesiones, en las que inclusive se indica el plazo en la que se deben llevar estas sesiones. En consecuencia, no hay ninguna preclusión porque la audiencia preliminar de control de acusación no ha concluido y se encuentra instalada. Que se haya cerrado una sesión no significa que no estemos aún en la audiencia preliminar. El artículo 351.3 no exige ni señala ni siquiera permite colegir una prohibición al fiscal de que en la misma audiencia preliminar, no en la misma sesión de audiencia,
pueda modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial, tal como se ha hecho. Por eso es de que incluso señala la posibilidad de suspender. Entonces, es evidente que la interpretación que hace la defensa es más bien una interpretación temeraria, errónea, contraria al texto claro y expreso de la norma y además a la práctica judicial que se viene llevando en el nuevo código a nivel nacional, porque la audiencia es única y las sesiones son varias. Eso es todo. Gracias, doctor. ¿Alguna de las otras defensas tiene algo que comentar sobre este pedido que ha hecho la defensa del señor Echirindano? Sí, doctor Guirao. Sí, señor Levanta la mano magistrado. el que quiere hacer algún comentario. Sí, señor magistrado. La defensa del señor Zabaleta, hemos revisado tanto el escrito de integración del Ministerio Público y la oposición que plantea la defensa a cargo del abogado Piscoya. Y si bien es cierto, el Ministerio Público va hacia la lógica del principio de unidad de audiencias y que las sesiones no significa una partición de la misma que termine siendo una exclusión del presupuesto del numeral tercero del artículo 351. No obstante, aquí, señor magistrado, y con el debido respeto, hay una situación que se ha generado a partir de los mismos momentos en los cuales se ha producido la intervención de los sujetos procesales. Efectivamente, el Ministerio Público invoca el numeral tercero del artículo 351 para hacer directamente una integración que se vuelve una subsanación, por cuanto dentro de su propio escrito, como lo ha señalado la defensa en el escrito que ha objetado, solicitando la improcedencia, en el mismo escrito el Ministerio Público trata de precisar cuestiones que no había indicado en su acusación, es decir, está actuando de manera, digamos, de legitimación de oficio, ¿no? Directamente una subsanación adelantada a las cuestiones formales que las demás defensas han planteado. En lo particular, la defensa del señor Zabaleta no hemos planteado observaciones formales. Sin embargo, a partir de lo que el Ministerio Público plantea en su escrito de integración y la oposición realizada por la defensa, por la otra defensa que plantea esta improcedencia, es importante recordar el numeral segundo del artículo 352, que justamente si aquí ya a partir de lo que la defensa se oponga en las cuestiones formales requiere un nuevo análisis del Ministerio Público, esto implicaría realmente, señor magistrado, a partir de lo que se lee del escrito de integración, es que se haya producido realmente una devolución de la acusación, una devolución para que el Ministerio Público subsane realmente las imprecisiones que la misma representante del Ministerio Público ha señalado. En consecuencia, señor magistrado, por nuestra parte, en función a lo que ya ha expuesto la defensa previamente, consideramos que debería darse una lectura entre el numeral tercero del 351 y el numeral segundo del artículo 352 a efectos de establecer los tiempos procesales y justamente invocar que la representante del Ministerio Público señale específicamente que son observaciones formales que han requerido un análisis y una devolución inclusive de la acusación. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Alguno más? Bueno, no hay otra participación. Sí, doctor Piscoya, tiene el uso de la palabra. Sí, doctor, ejerciendo mi derecho a réplica, doctor, bien claro dice la norma, el fiscal podrá en la misma audiencia, no dice en cualquier sesión, dice en la misma audiencia. O sea, por favor, doctor, más claro que el agua no puede ser. Si no dijera, el fiscal podrá en cualquier sesión o en cualquier momento. Pero no, dice, el fiscal podrá en la misma audiencia. Entonces, existe preclusión del acto procesal que no se quiere reconocer, doctor, por el Ministerio Público, y tal vez así que hasta el escrito donde solicita la integración pone una fecha que no le corresponde, 7 de enero del 2024. O sea, no trabajan con seriedad el Ministerio Público, esa es la verdad.
Gracias. ¿Algo más, doctora Cárdenas? Sí, doctor, mi derecho a la réplica de lo que ha señalado la defensa del señor Zabaleta. En primer lugar, hay que volver a reiterar que cuál es la naturaleza de la audiencia preliminar. Es el control judicial de la imputación fiscal. Es una audiencia, de acuerdo a la teoría general del proceso, de saneamiento. Y para eso el fiscal puede en la audiencia modificar, aclarar e integrar la acusación. No hay ninguna regla de preclusión mientras que la audiencia no haya concluido. Inclusive esta oportunidad es después de que otorga la palabra por un tiempo breve a la fiscalía, a la defensa, al acusado y al tercero civilmente. ¿Podría habernos las devuelto? Sí, señor juez, pero antes de que nos las devuelva el Ministerio Público oficiosamente, como bien lo señala la defensa y como está en nuestros deberes, facultades y obligaciones constitucionales, hemos procedido a la aclaración de la acusación conforme nos faculta el 351.3. Así que efectivamente, señor juez supremo, el Ministerio Público solicita que se declare improcedente la solicitud de improcedencia por una preclusión no prevista en la norma y que se proceda al debate como establece el artículo 351 después de la suspensión de la modificación efectuada conforme a ley por el Ministerio Público. Ok, unos minutos, por favor. A ver, voy a resolver el escrito presentado por la defensa de los señores Chilingano, por el doctor Piscoya, quien, mediante el escrito del 13 de enero, luego que se corrió traslado del escrito de la Fiscalía sobre integración y aclaración de la acusación fiscal, ha solicitado que se declare improcedente la presentación de este escrito, porque señala la defensa que ya precluyó la oportunidad en la que debía presentarse. Voy a pronunciarme primero sobre eso. Sobre el particular, ¿qué número de resolución? Resolución número 8 del Juzgado de Investigación Preparatoria de hoy, 15 de enero del 2025. Visto el recurso, el oído el recurso de la defensa de los señores Fortunato Elsen Chilingano y Ángel Ignacio Chilingano, absolviendo el traslado conferido por la resolución 7 del 8 de enero del 25, por la que solicita se declare improcedente la aclaración e integración solicitada por la Fiscalía por existir preclusión del acto procesal. Y los argumentos de la Fiscalía, escuchados en esta audiencia, respecto de que la audiencia de control de acusación no ha concluido y que pueden presentar en cualquier momento en alguna de las sesiones escritos de aclaración, integración o modificación, como señala el Código Procesal Penal. Sobre el particular, el artículo 351 del Código Procesal Penal establece en el inciso tercero que instalada la audiencia, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, a la defensa del actor civil, así como al acusado y el tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. El juez en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales, concurrentes para su absolución inmediata. El número 4 dispone que si la audiencia es suspendida, la siguiente sesión deberá realizarse en un plazo no mayor de 8 días hábiles. Entre el requerimiento acusatorio y la emisión del auto, que lo resuelve no puede transcurrir más de 40 días. En casos complejos y de criminalidad organizada, no podrá exceder de 90 días bajo responsabilidad.
Como es de verse del texto de este artículo, tanto el inciso 3 como el número 4 se refieren a una audiencia preliminar de control de posesión. Ese es el término que utiliza el código. Sin embargo, debe señalarse que esta audiencia puede realizarse también en sesiones que tienen que ser consecutivas, que no pueden exceder el plazo de mayor de 8 días. Igualmente, debe señalarse que dentro de esta audiencia hay una secuencia planteada y ello está referido en el acuerdo plenario 6/2009 de la Corte Suprema, donde lo que interesa al caso refiere que el control de la acusación fiscal puede ser formal y sustancial. El control formal está contemplado en el artículo 351A y comprende la revisión del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para plantear una acusación. Los defectos denunciados que se acojan deberán ser subsanados por el fiscal, para lo cual se dispondrá la devolución de la acusación y la suspensión de la audiencia preliminar. El control sustancial, por su parte, solo procede si se funde en alguna de las causales de sobreseimiento previstas por el Código. Estos controles no podrán realizarse conjuntamente, sino sucesivamente, siendo el control formal el primero, ya que una vez subsanadas las observaciones formales, se podrá discutir el tema de fondo y realizar el control sustancial. En ese sentido, considera este juzgado que al establecerse que hay una audiencia que puede plantearse en sesiones sucesivas, secuenciales, con una pauta ya de cómo debe realizarse las mismas, el pedido que hace la Fiscalía, que es un requerimiento realmente o de modificación, integración o aclaración a su control de acusación, puede ser presentado en las sesiones que correspondan antes que se hayan culminado la secuencia de observaciones formales, porque precisamente para ello es que se plantea y se corre traslado a las defensas para que, si consideran, hagan sus alegatos correspondientes. Luego de realizado este control formal, el juzgado decidirá y en esa oportunidad podrá revisar y evaluar si esto que ha planteado la Fiscalía, si este requerimiento es una aclaración, una integración o una modificación, porque ahí recién vamos a tomar conocimiento tanto de lo que está integrando, aclarando o modificando, como de las oposiciones u observaciones que puedan hacer las defensas. O sea, ese va a ser el insumo que nos dan las partes para poder resolver, ¿no? Posterior a ello viene el control sustancial, que está vinculado con las excepciones y con el sobreseimiento. Considera pues este juzgado que el pedido de la defensa de los señores Chilingano respecto a que no es que resulte improcedente la presentación de este escrito porque ya venció o precluyó la oportunidad, este juzgado considera que no es así, por lo que se va a declarar improcedente en ese extremo. Igualmente, yo había señalado que iba a escuchar también el tema de la cosa juzgada, pero evaluando y verificando con el acuerdo plenario y sobre todo con el último que se ha expedido, esto forma parte de una observación de carácter sustancial, con lo cual también la excepción de cosa juzgada va a ser escuchada en su momento. Con ello se concluye y vamos a proseguir con esta secuencia del control de acusación. De lo que he evaluado, he visto que han presentado observaciones formales únicamente las defensas de los señores Chávarri Correa, Chanamé Orbe y de Acevedo García. La defensa, con lo que vamos a comenzar hoy día, con las observaciones del señor Chávarri Correa. Doctora Cárdenas, ¿cómo prefiere usted que escuchemos todas las observaciones para que pueda responderlas en conjunto? Sí, sí, señor juez supremo. Ok. Vamos a comenzar. La defensa del señor Chávarri. Sí, doctor Piscoya. Doctor, por un orden en la audiencia, si bien es cierto, la resolución que usted emite es inimpugnable, pero también puede ser materia de una reposición. Al menos debería consultarme si estoy de acuerdo o no. Por supuesto, doctor. ¿Está de acuerdo usted? ¿Está conforme con esta decisión? Doctor, en realidad es inimpugnable, solamente podría plantear reposición, pero por economía, celeridad procesal y a fin de que se resuelva mi sección, no voy a plantear una apelación, sino haré valer mi derecho en otra instancia. Gracias.
Correcto, gracias. Señora fiscal, Conforme, señor juez supremo. entonces vamos a continuar con la audiencia, con la sesión. Defensa del señor Chávarri. Doctora Ruiz. Bueno, si no está la defensa del señor Chávarri, voy a... Sí, señor magistrado. Señor magistrado, disculpe. Sí. Ya, usted va a acreditarse porque estaba acreditada la doctora Ruiz. Sí, efectivamente, señor magistrado, procedo a acreditarme, abogado Ronald Ancogliocli, defensa técnica del señor Chávarri Correa, quien dará paso a la realización de las observaciones formales planteadas en su debida oportunidad. Correcto, le voy a dar 10 minutos, doctor Janco. Si necesita un poco más, me avisa. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia autorización para poder compartir pantalla. Señor magistrado. Sí, un minutito, que ahí está el asistente de audiencia, de audio. Listo, doctor. Ya, doctor, puede presentar. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Procedemos entonces a la absolución o las observaciones formales. Esta defensa ha presentado 8 observaciones formales, las cuales tienen el siguiente orden. La primera observación, señor magistrado, es que no se ha establecido un periodo temporal de los presuntos actos de corrupción. Y esto nos basamos en lo siguiente, y además vamos a referirnos también al escrito de aclaración e integración que habría presentado el Ministerio Público. Lo que nos dice la Fiscalía a fojas 10 de la acusación, dice: el Ministerio Público comienza a desarrollar los hechos atribuidos a los investigados, donde precisa que mi patrocinado y otros solicitaron y recibieron dádivas o beneficios. Sin embargo, dice que esto se habría dado, el acuerdo se realizó antes de emitirse la resolución número 1284 del 22 de diciembre. El favorecimiento se concretizó con las resoluciones del jurado, las cuales son de fechas 22 de diciembre del 2016 y 7 de marzo del año 2017. Y esta imputación es genérico, señor magistrado, por lo siguiente, y ahora vamos para esto al escrito de integración que presentó el Ministerio Público. En el escrito de integración que presenta el Ministerio Público para aclarar supuestamente esta observación que la defensa hizo en su debida oportunidad, dice en el folio número 4 y 5, donde dice: el periodo temporal del acuerdo delictivo fue entre el 23 de septiembre del 2016 al 22 de diciembre del año 2016. Pero, ¿qué está pasando en ese rango de fechas, señor magistrado? Periodo en el cual la Fiscalía nos dice o está haciendo la aclaración. El 23 de septiembre lo que está pasando es que se está dándose el acuerdo de vacancia de la municipalidad. Y el 22 de diciembre lo que se está dando es la emisión de la resolución por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El 22 de octubre se da supuestamente una reunión. El 8 de noviembre recién se interpone el recurso de apelación. Y el 6 de diciembre recién el jurado asume la función y la competencia sobre este expediente. Y Fiscalía, cuando nos dice el acto de corrupción se habría dado entre el 23 de septiembre al 22 de diciembre del año 2016, señor magistrado, nos está dando una aclaración vaga e imprecisa que vulneraría el derecho de defensa incluso, porque esta imputación y esta investigación
no deriva de una noticia criminis de la Fiscalía propiamente, sino de información brindada por un colaborador eficaz y un testigo protegido. Y un colaborador eficaz o un testigo protegido no podría decirle hay un hecho de corrupción entre septiembre y diciembre. Se sobreentiende que tendría que haber dado, si no una fecha precisa, algún acto preciso sobre el cual anclar este hecho de corrupción. Si bien es cierto, Fiscalía después nos dice, y los hechos se consumaron y se concretaron el año 2017, entonces ahí, señor magistrado, también se está vulnerando un derecho de defensa en el sentido de una imputación clara, vaga, o no clara, vaga e imprecisa, porque al final, ¿de qué nos vamos a defender, señor magistrado? ¿De la fecha de consumación que supuestamente fue el año 2017 o de la fecha en la cual se habría dado este acto de corrupción? Entonces, nos dicen, por usar una metáfora, cuándo se encontró al muerto, pero la Fiscalía no nos dice en qué fecha mataron a esta persona, por hacer una analogía de manera muy sencilla. Y eso es una observación formal que esta defensa necesita tener claro en aras de poder ejercer justamente un correcto derecho de defensa en mérito a la acusación que se está presentando. La segunda observación, señor magistrado, está vinculado al verbo rector. Se está imputando a mi patrocinado los verbos rectores solicitar y recibir. Dice, se imputa a Ezequiel Godelio Chávarri haber solicitado y haber recibido. Sin embargo, el tipo penal, señor magistrado, tiene dos párrafos marcadamente distintos. El haber solicitado, primer párrafo, el segundo párrafo, haber recibido. Pero acá nos están imputando ambas conductas. Sin embargo, cuando hablamos de la subsunción, solamente se dice artículo 395, segundo párrafo. Y la modalidad que tiene el segundo párrafo es haber solicitado. Entonces, también es un aspecto que consideramos importantísimo que el Ministerio pueda aclararnos para ejercer nuestro derecho de defensa de manera correcta e idónea. La tercera observación, señor magistrado, es la falta de esclarecimiento respecto al tipo de solicitud. Es decir, el tipo penal redacta y señala que la supuesta dádiva o beneficio se recibe de manera directa o indirecta, pero Fiscalía, a fojas 10 de la acusación, no nos dice cómo habría sido esta supuesta recepción de un hecho corruptor, de forma directa, de forma indirecta, y esto también es sustancial para nuestro derecho de defensa. La cuarta observación es que la Fiscalía no nos ha precisado, señor magistrado, de qué estamos hablando cuando hablamos del cohecho. El cohecho dice dádiva, beneficio o sumas dinerarias. La Fiscalía no nos ha dicho cuál de estos tres objetos delictivos son los hechos de corrupción. Estamos hablando de dádivas, estamos hablando de sumas dinerarias, estamos hablando de beneficio, considerando además que Fiscalía nos habla de entregas de dinero, nos habla de puestos laborales, pero que en todo caso no podemos tener una serie de suposiciones, sino también una imputación clara y precisa. Respecto a la quinta observación, no se nos ha dicho, señor magistrado, de manera precisa si en las reuniones se entrega dinero o no, porque lo que dice el Ministerio Público es que el señor Martín de Acevedo se reunió con Chilingano en 2 oportunidades. Y dice, entre los meses de febrero, marzo del año 2017 y la segunda reunión fue el 12 de marzo del año 2017. ¿Allí fue la entrega de dinero? Eso no nos ha dicho la Fiscalía. Evidentemente esto es importante para poder defendernos. Y además, ahí hay otro hecho sustancial que Fiscalía conoce. Supuestamente el 22 de octubre hubo una reunión también entre varios de los imputados y en esa reunión uno de los señores, Chilingano, manifiesta haber entregado dinero. Entonces, ¿es este el momento de la consumación del hecho corruptor? En todo caso, señor magistrado, es también un ejemplo claro de una imputación vaga e imprecisa y genérica que no permite ejercer nuestro derecho de defensa. La sexta observación, y esto es sustancial respecto a hechos diferentes a la formalización de investigación preparatoria, y para esto me remito
a la aclaración que nos ha hecho el Ministerio Público, señor magistrado, mediante su escrito, y le pido por favor, y creo que ya estoy en el minuto 10, le pido 2 minutos adicionales porque esto es de suma importancia, señor magistrado. En la aclaración... Le quedan 2 minutos, doctor. Le quedan 2 minutos. Tiene todavía 2 minutos a favor. Muchas gracias, señor magistrado. En la aclaración que nos ha presentado la Fiscalía, en este último escrito que generó este debate previo, la Fiscalía nos está diciendo que, dice, en la imputación, perdón, para remitirme y ser textual al título que pone Fiscalía, dice, la participación que se atribuye al imputado Ezequiel Baudelio Chávarri, dice, el periodo temporal del acuerdo delictivo fue entre el 23 de septiembre al 22 de diciembre, y dice, los beneficios que solicitó y recibió consistieron en sumas dinerarias de 500,000 que fueron entregados por Ángel Ignacio Chilingano, Ronel Jesús Zabaleta, Fortunato Elsen Chilingano. José Luis Larco Dano relató que en el restaurante Haití del distrito de Miraflores, Fortunato Chilingano señaló que entregó 500,000. Y dice, puestos laborales, solicitó la contratación de José Sabino Estal Noriega, Elmer Barbosa y de su hija Lady Chávarri. Sin embargo, en la formalización, señor magistrado, en el ítem 4.1.1, lo que dice es, de otro lado, Ezequiel Chávarri Correa, a cambio de favorecer la vacancia en cuestión con su voto, solicitó que personas de su confianza y oriundos del departamento de Cajamarca sean nombrados como funcionarios de la comuna. Dice, estas personas serían Barbosa, Jorge Luis Novoa, Elber Glicerio Hernández, Roy Díaz Guevara, Américo Orlando Peñafiel. Finalmente, Martín de Jesús Acevedo se encargó de contactar a Raúl Roosevelt Chanamé para que también favorezca con su decisión el proceso de vacancia. A cambio de ello, Acevedo García solicitó la contratación de José Sabino Estal. Es decir, la formalización dice, según la investigación, que este señor Sabino Estal fue contratado a solicitud del señor de Acevedo y que además fue esta persona quien habló con el señor Raúl Chanamé Orbe, no mi patrocinado. Y en esta supuesta aclaración que pretende hacer Fiscalía, ahora dice directamente, puestos laborales, solicitó la contratación de Estal Noriega, Barbosa y su hija Lady Natalie Chávarri Correa. Entonces, son imputaciones claramente distintas, señor magistrado. Asimismo, se supone que Fiscalía, en el supuesto de que así fuera, que está dejando sin efecto la supuesta contratación de estas otras personas, Fiscalía también tendría que decir entonces, si eso fue objeto de formalización, tendría que señalar cuáles son los fundamentos de por qué ya no considera que se habrían contratado estas personas, porque en todo caso estaríamos dejando un hueco, por decirlo de una forma, en el supuesto de la investigación, que fue respecto a las otras personas. Si se les llegó a contratar y fue vinculado al señor Chávarri Correa, no se les contrató, o una serie de variables que puede existir. Pero en todo caso, la formalización dice eso, y el escrito de aclaración que pretende Fiscalía claramente es contrario a lo que señala la formalización de investigación preparatoria. Y concluyo, señor magistrado, con la séptima observación, es que efectivamente esto que hemos señalado no tiene una imputación concreta respecto a mi patrocinado. Y finalmente, ya como un tema eminentemente y estricto de orden de la acusación, pues no tenemos una individualización de los elementos de convicción y los medios de prueba respecto de mi patrocinado también, con lo cual reservamos nuestro derecho para poder en su oportunidad, si fuera el caso, una vez detallado o especificado cada elemento de convicción y medios de prueba, presentar nuestros medios de prueba para hacer la contradicción debida. Estas 8 observaciones, señor magistrado, son las que esta defensa está solicitando, efectos de que la acusación sea devuelta a la Fiscalía y pueda hacer la aclaración respectiva, y recién en ese momento podamos ejercer de manera idónea nuestro derecho de defensa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Chanamé. Con su venia, señor magistrado. 10 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, esta defensa también ha planteado observaciones formales a la acusación
y en virtud al artículo 350, inciso 1 del Código Procesal Penal, formulamos estas observaciones, señor magistrado, de la siguiente forma. Primero, coincidimos con la observación planteada en el numeral 2 por mi colega que me ha antecedido y que también lo hemos puesto de manifiesto en nuestro escrito. Fiscalía hace una descripción, un relato ambiguo, incompleto y hasta contradictorio en algunas partes del relato fáctico de la acusación. Señor magistrado, en primer lugar nos preguntamos qué parte del artículo 395 está imputando Fiscalía, porque Fiscalía en el 395, ¿no?, según el verbo rector que aparece en el primer párrafo, es haber aceptado o haber recibido. Y en el segundo párrafo del artículo 395 se señala que la persona habría solicitado una dádiva, una ventaja indebida, ¿no? Sin embargo, Fiscalía, en su acusación, señala que mi patrocinado habría solicitado y a su vez recibido. Esos dos verbos rectores no pueden coincidir en un relato fáctico, ¿no? Porque quien recibe significa que ha tenido una proposición, un ofrecimiento por parte de un tercero, a diferencia de cuando la misma persona solicita, ¿no? Y el tipo penal se consuma con la sola solicitud, ¿no? Es de mera actividad, señor magistrado. Entonces, en ese punto, actualmente, hacemos la observación para que Fiscalía precise y aclare el relato fáctico señalado en la acusación. Y de ser así, como se está observando en la acusación, de ser el verbo rector, haber solicitado, entonces que se retire cualquier formulación al verbo rector haber recibido, señor magistrado. La segunda observación que hemos planteado es por un relato incompleto en el sentido de que Fiscalía, si bien es cierto, dice, diputado ha solicitado, no está especificando si lo ha hecho de manera directa o indirecta. Y si es de manera directa, señor magistrado, no ha especificado cómo, cuándo, de qué forma lo hizo. Siquiera una aproximación a la forma de solicitar la ventaja, la dádiva o cualquier otro acto de corrupción. Y si también Fiscalía dice que es de manera indirecta, no fluye de la acusación, señor magistrado, el hecho de que se haya precisado esa forma de cómo mi patrocinador habría solicitado de manera indirecta esas ventajas indebidas que aparecen en el relato acusatorio. A su vez, también, señor magistrado, como tercera observación, existe un relato contradictorio respecto de un mismo hecho, que también ya lo ha planteado mi colega que me ha precedido. Fiscalía dice que mi patrocinado habría solicitado la contratación del señor José Sabino Estal Noriega. Sin embargo, señor magistrado, en el 6.6.2.1 de la acusación se señala en la parte final del texto, dice, por último, que José Sabino Estal Noriega era un trabajador fantasma colocado por Martín de Acevedo. Entonces, hay una contradicción. ¿Quién solicitó la contratación de José Sabino Estal Noriega? ¿Fue mi patrocinado, doctor Raúl Chaname Orbe, o fue un trabajador colocado, puesto, solicitado por el señor, presuntamente por el señor Martín de Acevedo? Y esto también se corrobora en el 6.8.1. En el 6.8.1 dice, señor magistrado, Fortunato Elsen Chilingano Villanueva narra a Ivonne Stephanie Castro Villano que realizó la entrega de 10.000 a Martín de Acevedo en San Borja y recibió a cambio de la resolución del JN que declara infundado el recurso extraordinario.
narra además que José Sabino Estal Noriega ingresó a trabajar a la municipalidad de Villa María del Triunfo como una forma de cobrar de Martín Jesús de Acevedo, por ser el contacto del doctor Raúl Chanameo. En ese sentido, señor magistrado, Fiscalía no ha construido el relato fáctico de manera clara, ¿no? De tal forma que vulneraría nuestro derecho de defensa, por cuanto no podríamos nosotros esclarecer o establecer nuestra defensa respecto de lo que Fiscalía ambiguamente está acusando. En ese sentido, señor magistrado, respecto de las tres observaciones planteadas, ¿no? En virtud al relato fáctico ambiguo, incompleto y contradictorio por parte de la Fiscalía, ¿no? Solicito que se acoja a estas observaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor de Acevedo. Señor magistrado, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En efecto, nosotros hicimos observaciones a la acusación fiscal formales y solicitamos y requerimos su corrección. Esto en virtud de lo normado en el artículo 350, numeral 1 y 349, numeral 1 del Código Procesal Penal. Al respecto, y por una cuestión de tiempo, debemos precisar que nosotros vamos a basar hemos basado esta imputación en dos ejes. Uno, el acuerdo de la jurisprudencia existente, que precisaré el significado en donde ahí se desarrolla que la imputación tiene que ver con una relación clara y precisa del hecho atribuido o del hecho imputado. Un primer eje. El segundo eje es que la acusación fiscal en mi contra no cumple con esas exigencias. Y al respecto, el Tribunal Constitucional ya tiene reiterada jurisprudencia sobre el principio de la imputación necesaria y suficiente. No voy a cansarle al tribunal ni a esta sala porque está precisada además por escrito esta jurisprudencia. El Ministerio Público debe cumplir estrictamente con respetar el principio de legalidad. Es la otra observación que nosotros hacemos de acuerdo con el artículo 349 del Código Procesal Penal. Entonces, de ello se deduce que nosotros tenemos la posibilidad de presentar hasta 4 decisiones que la Corte Suprema ha establecido en el principio de imputación necesaria o suficiente. El acuerdo plenario 6 del 2009, el acuerdo plenario 2 del 2012, adicionalmente el precedente vinculante del recurso de nulidad del expediente 956 del 2011 de Ucayali, y el cuarto es el cuaderno de extradición activa número 11 del 2015 del caso de Martín Belaúnde Lozi. Entonces, con esas jurisprudencias nosotros venimos a precisar y a demostrar lo siguiente. Primero, no se ha determinado cuándo se inicia el delito y cuándo se termina el mismo. Bueno, en la aclaración, porque esto era antes, habría que hacer esa precisión, en la aclaración e integración, la Fiscalía y el Ministerio Público dice que eso se ha dado en un periodo temporal al cual le denomina del acuerdo delictivo de consumación, que fue entre el 23 de septiembre del 2016 y el 22 de diciembre del 2016. Ahí al respecto tenemos que hacer una precisión. Hemos presentado un testigo, como testigo al doctor Joel Iturrizaga Quesada, quien es el que me contacta a mí para ver si me hago cargo del recurso extraordinario que entonces había en el Jurado Nacional de Elecciones en esa época. Ahora ya no lo hay. Él me contacta a mí a fines de enero, principios de febrero del 2017. Yo mal podría estar ubicado entonces en el periodo de la consumación del delito. Primera imprecisión que nosotros citamos aquí ahora a propósito de haber absuelto también estas observaciones a la aclaración e integración que la fiscal ha pedido. En segundo lugar, cuando hay una pluralidad de acusados, tiene que diferenciarse y precisarse cuál es el aporte de cada uno de los acusados. Eso no se hace, ya lo han demostrado mis dos colegas. En mi caso, no se llega, por ejemplo, a aprobar fehacientemente cuando me reuní con el doctor Chanamé. No hay
esa posibilidad de probar porque esto nunca ocurrió. Ahí está el levantamiento de las comunicaciones con el doctor Charamé y no hay ninguna llamada en los 4 años del periodo en que él fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está el informe del propio Jurado Nacional de Elecciones de mis visitas al Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Charamé específicamente en los 4 años, no hay ni una sola. Y yo podría haber tenido muchas visitas, como que de hecho lo he tenido a otros magistrados porque llevo casos de vacancia frecuente y recurrentemente de autoridades municipales porque esa es mi especialidad como abogado, por el principio de inmediatez. Pero no obstante ello, no se dio, es decir, con lo cual no se concretó, nunca se dio ni la recepción del dinero para ir a entregárselo al señor Charamé. En tercer lugar, la imputación necesaria reclama que no basta con anunciar simplemente los hechos que están contenidos en el tipo penal, sino que tiene que tener un correlato en la práctica y en la vida real. Eso está demostrado con el propio, esa incongruencia, y está demostrado con el propio cuadro que el Ministerio Público ahora nos alcanza en su integración y que repetimos, contundentemente dice, para tratar de demostrar que esto se consumó. Entre el 23 de septiembre del 2016, cuando sale la resolución de vacando en Villa María, primera instancia, en la Municipalidad de Villa María del Triunfo al señor Palomino, y el 22 de diciembre, cuando sale la primera resolución del Jurado Nacional de Elecciones, donde yo no estaba ni tenía conocimiento, porque no había sido contactado y referido para hacer mi propuesta de servicios profesionales, como lo hicieron también el doctor Castiglioni, contactado, como lo hizo el doctor Luis Pastor, quien finalmente fue el que se hizo del caso de la vacancia en el recurso extraordinario, que se resolvió finalmente con fecha 7 de marzo. Y muy bien lo dice en su integración y aclaración la fiscal, 7 de marzo se resolvió. Supuestamente yo me reuní con el señor Chilingano el 12 de marzo. Como hoy mismo y desde siempre y desde entonces el jurado cuelga sus resoluciones el mismo día que resuelve. El 7 de marzo esa resolución ya estaba colgada, de modo que no habría la necesidad, y como que de hecho nunca se dio, de reunirme con los señores Chilingano el 12 de marzo, 5 días después, que además, si nos vamos al calendario, es domingo, y si nos vamos a las precisiones que han hecho, supuestamente nuestros teléfonos han estado cerca, georreferenciados, a las 11 de la noche de un día domingo, cuando en otra parte dice que se le ha entregado en mi oficina esa resolución contra la entrega de los 10,000 soles que no se prueba. Y por último, señor, debemos precisar que respecto ya a mi persona directamente, la imputación genérica está mal planteada por cuanto no cumple con los requisitos que se tiene que hacer y como acabamos de demostrar. Y respecto de las circunstancias precedentes, también hay una serie de errores y son las 2 observaciones de fondo entonces que nosotros venimos a solicitar que se subsanen para que haya una imputación verdadera y real si en efecto los hechos ocurrieron y se podrán probar por parte del Ministerio Público. Respecto a las circunstancias concomitantes, ya hemos explicado el desfase de las fechas, donde en esta aclaración e integración sí en efecto ha precisado fechas, pero en ellas no está mi participación ni directa ni indirectamente, porque nunca se dio, porque nunca ocurrió. Siendo así, señor magistrado, venimos a solicitar que, habida cuenta que se trata de una pluralidad de imputaciones, el Ministerio Público, en su calidad de defensor de la legalidad, de acuerdo con lo normado en el inciso 1 del artículo 159 de la Constitución, debe actuar con objetividad y con exhaustividad, porque debe presentar su requerimiento de manera personalizada, con la imputación concreta y en las circunstancias también precedentes, concomitantes y posteriores, por cada uno de los procesados a fin de que quede a salvo nuestro derecho de defensa y se pueda en efecto ejercer de esa manera la defensa. Tal tipo de imputación no se ha producido. Por esas consideraciones nosotros venimos a solicitar, señor magistrado, que se acoja a nuestras observaciones y que se devuelva el expediente al Ministerio Público para que se sirva a hacer bien la imputación. Hemos concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cárdenas, son las 13:10. Lo suspendo para ir al almuerzo y regresamos a las 2:30 o 3 de la tarde para continuar y escuchar sus argumentos y luego hacer las réplicas y dúplicas. Sí, ¿De acuerdo doctor. con todos? Todos están disponibles para la tarde, sobre todo los que han participado en estas observaciones. Sí, doctor. De mi parte, sí. Correcto.
Doctor Janco, doctor Mendoza. Doctor Piscoya. Sí, doctor, conforme. Conforme. Sí, señor magistrado, conforme, sí. Entonces voy a suspender la sesión hasta las 3 de la tarde para escuchar los argumentos de la Fiscalía y luego de los abogados y también de la Fiscalía réplicas y dúplicas. Entonces son las 13:11, retornamos a las 15 horas. Gracias. Hasta más tarde. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a reanudar la sesión. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Vamos Buenas tardes, a señor reanudar juez. la sesión. Buenas tardes, señora. Vamos a reanudar la sesión para escuchar los argumentos de la doctora Cárdenas por la Fiscalía respecto a las observaciones formuladas por los abogados que han precedido. Doctora Cárdenas, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público va a ser puntual con lo señalado por las defensas, ya que la mayoría de ellas coinciden en el mismo extremo. Primero, respecto a la observación de que se ha postulado un periodo temporal que es vago e impreciso, el Ministerio Público debe indicar que ya con el escrito respectivo, que tiene fecha 7 de enero del 2025, aclaramos el error material, así como su despacho lo ha hecho respecto a el número de sesiones. En el escrito dice 7 de enero del 2024 y es 7 de enero del 2025, efectivamente, como consta de la fecha de recepción del escrito. En este escrito, señor juez, claramente se señala: el acuerdo delictivo tuvo que realizarse en primer lugar luego del 23 de septiembre del 2016, fecha en la que con 11 votos a favor y 3 en contra, el Consejo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo decidió declarar la vacancia del alcalde Carlos Alberto Palomino mediante acuerdo de Consejo número 031-2016. Se llega a esta conclusión porque el 22 de octubre del 2016 en el restaurante Haití del distrito de Miraflores, José Luis Larco Danós y Diomedes Augusto Runategui Tejada, y por el otro lado Ángel Chilingano Villanueva, Fortunato El Chilingano Villanueva y Fabián Gabriel Rivera Palomino se reunieron precisamente para que José Luis Larco Danós sea uno de los financistas de la dádiva que estaba solicitando los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, que había pagado, porque Fortunato El Chilingano ahí reconoció que había pagado 500,000 a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. En suma, y lo dice así textualmente, el periodo temporal del acuerdo delictivo y la consumación fue entre el 23 de septiembre del 2016 al 22 de diciembre del 2016. Este margen temporal, señor juez, es debidamente preciso y corresponde a la clandestinidad con la que se cometen los delitos de corrupción de funcionarios, de modo tal que el Ministerio Público no esté en la capacidad de decir un día exacto, pero esta delimitación temporal entre el 23 de septiembre y el 2016 al 22 de diciembre del 2016, tal y como lo reconoce la Corte Suprema, es una imputación suficiente para que se pueda ejercer el derecho de defensa adecuadamente. Respecto a la segunda observación que se hace es de que el Ministerio Público ha imputado a Chávarri Vallejos en su condición de magistrado del Jurado Nacional de Elecciones el tipo penal del artículo 395, primer párrafo del Código Penal. Efectivamente, señor juez, en la fundamentación jurídica se ha transcrito el artículo 395, primer párrafo del Código Penal. Sin embargo, y claramente como lo ha señalado la defensa, se le atribuye textualmente haber solicitado y recibido. Corresponde ahí también aclarar que es el primer y el segundo párrafo del 395. Pero esto tampoco causa indefensión, señor juez supremo, porque textualmente en la acusación, en la página correspondiente a la imputación, en el extremo de la imputación concreta, se dice haber solicitado y recibido. Ahora bien, que esta unidad de acción
se encuadre en 2 párrafos se debe a la técnica legislativa deficiente, como lo señalan una diversidad de autores, entre ellos Fidel Rojas Vargas, pero implica una sola conducta consumada con la recepción. Ahora bien, respecto a que el Ministerio Público no ha identificado si la solicitud de Chávarri Correa y de Chamané Orbe era directa o indirecta, debemos señalar que en las páginas 24 y 42 correlativamente se ha indicado que Chávarri Correa solicitó directamente la contratación de Elmer Barbosa Carranza y la de su hija Lady Chávarri. La primera se realizó, la segunda no, pero solicitó directamente, y así textualmente está. En la página 42 también se indica que esta imputación no se debe confundir con la que corresponde a Chamané Orbe, quien realizó la solicitud de forma indirecta por intermedio de D. Acevedo García, y la recepción también del dinero, porque en este caso es dinero, se hizo también indirectamente a través de Acevedo García. Ahora, el Ministerio Público también se nos acusa de que ha señalado que los jueces del Jurado Nacional de elecciones solicitaron puestos laborales y una suma de dinero. Lo acabamos de aclarar. Chávarri Correa solicitó puestos laborales, y así textualmente está, y Chamané Orbe el dinero. Ambos los hemos encuadrado en el elemento objetivo del tipo beneficios. ¿Por qué? Porque este elemento objetivo del tipo beneficios, como lo señala también la doctrina, e inclusive lo reconoce Fidel Rojas Vargas, supletoriamente es el término que abarca todo tipo de ventajas o de donativos. Entonces, como son de 2 diferentes naturalezas, tanto puestos de trabajo como dinero, se ha establecido que son beneficios y está en la página 10 textualmente de la acusación. Ahora bien, el Ministerio Público también se dice de que respecto al señor Américo Orlando Peñafiel, en la formalización de investigación se manifestó que era cajamarquino, y ahora en la acusación se dice que es oriundo de Ayacucho. Esto está en la página 44 de la acusación. Respecto a este extremo, señor juez supremo, debemos indicar de que efectivamente en el decurso de la investigación, en el transcurso de la investigación preparatoria y la postulación ya del requerimiento acusatorio, se ha determinado que no era de Cajamarca, sino de Ayacucho, y por eso es que en la acusación se ha aclarado este extremo en la página 44. Esta mutación, que no es sustancial, sino circunstancial y aleatoria respecto al origen de Américo Orlando Peñafiel, tampoco causa indefensión y por tanto no afecta el principio de imputación suficiente. Es más, porque es producto de la investigación que realizó el Ministerio Público. Ahora, respecto al otro agravio de que la imputación en general es vaga e imprecisa, debemos señalar que en cuanto respecta al imputado Chávarri Correa, esta imputación se encuentra delimitada de forma clara y precisa dentro de los alcances que nos permite establecer la prueba indiciaria que se ha ofrecido en las páginas 10 y 42. Porque debemos señalar, señor juez, como usted lo sabe y también lo conocen las defensas, que se trata la imputación de una reconstrucción de la realidad histórica que se hace a partir de los datos que se recogen en la investigación preparatoria. Por ese motivo, yo no estoy en la capacidad, ni tampoco cualquier otro fiscal en delitos de clandestinidad, de precisar día y hora exacta cuando no se ha intervenido en un delito de flagrancia. Y el periodo temporal que se ha dado es un periodo temporal razonable para que se pueda ejercer la defensa. En relación con la excepción, antes de pasar a eso, debemos señalar que el punto 7 que se observa es de que existe una contradicción aparente en cuanto a la contratación del señor Sabino Estal. Respecto a este señor José Sabino Estal Noriega,
debemos indicar que el Ministerio Público ha sido preciso en señalar que fue contratado por intermedio de Acevedo García y que fue una forma de pago a Chamané Orbe. Es decir, lo relevante es José Sabino Estal Noriega ocupó un puesto laboral que es materia de los beneficios ilícitos obtenidos, que en este caso, en el punto 6.8.1, está literal, ¿no? Fortunato Elsen, Chilingano Villanueva, narra Ivonne Estefanín Castro Villano, que realizó la entrega de 10,000 a Martín Jesús de Acevedo Noriega en San Borja y recibió a cambio copia de la resolución del Jurado Nacional. Pero además que José Sabino Estal Noriega ingresó a trabajar a la municipalidad como una forma de cobrar de Martín de Jesús de Acevedo García por ser el contacto de Raúl Roselbert Chamamé Or. Es decir, como corresponde en todo cohecho, cada uno solicitó su ventaja y la recibió, ¿no? Que en realidad están dentro del término beneficios. En estos términos, señor juez supremo, el Ministerio Público aclara las observaciones formales. Gracias, doctora. Doctor Ganco, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. En el mismo orden que ha seguido la Fiscalía, señor magistrado, empieza a señalarnos sobre el periodo temporal y en efecto, en su escrito del 7 de enero de este año, dice que esto estaría entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre. Sin embargo, señor magistrado, estamos hablando de un delito de cohecho, que en términos sencillos es aquel acto de entregar algún tipo de dádiva o beneficio a un funcionario público. Lo que estamos pidiendo puntualmente es que se nos diga cuándo se habría dado ese acto de corrupción, ese cohecho. Porque Fiscalía, señor magistrado, no nos puede decir, no lo sabemos, pero sí sabemos un espacio de tiempo. Y el espacio de tiempo es el 23 de septiembre y 22 de diciembre. ¿Y qué pasó el 23 de diciembre? Se decide la vacancia del entonces alcalde. ¿Y qué pasó el 22 de diciembre? Se emite la resolución. Pero ¿cuándo realmente están tomando formalmente el expediente para conocimiento en el jurado? El 6 de diciembre del año 2016. Entonces, por eso es que justamente, señor magistrado, es que esta defensa insiste en que se nos diga cuándo fue ese acto de corrupción, porque se está yendo a una generalidad. Básicamente, lo único que nos está diciendo Fiscalía es el acto de corrupción o de cohecho fue antes de la emisión de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es una imputación absolutamente genérica, señor magistrado, porque eventualmente si mi patrocinado, por ejemplo, estuvo de viaje en el mes de octubre, ¿yo cómo podría ver la relevancia o no de, por ejemplo, demostrar si se encontraba o no de viaje si yo no sé si precisamente en ese mes se habría dado el hecho de corrupción? Es ese tipo de indefensión el que estamos reclamando. Por eso consideramos que esta primera observación no ha sido levantada. Lo segundo, dice la imputación contra el señor Chávarri, 395, primer párrafo, y dice, sí, en efecto, el tipo penal dice solicitar y recibir, y esto no es así, señor magistrado. La imputación principal que tiene el Ministerio Público es haber solicitado, por eso es que vamos al 395, primer párrafo, porque ese es el tipo penal en el cual se subsume, y dice solicitado. Y la imputación alternativa de la Fiscalía es haber recibido, 395, segundo párrafo. Es decir, lo han dividido de esa manera, pero la imputación genérica bajo el fundamento de Fiscalía nos dice, sí, pero lo importante es, citando incluso doctrina, de que esto forma parte de un hecho de corrupción, y es haber solicitado y recibido. Nuestro ordenamiento jurídico en el 395, señor magistrado, claramente diferencia dos párrafos, dos conductas distintas, y esto es muy importante, señor magistrado, porque esta defensa, si se nos dice que ha solicitado, entonces tendremos que demostrar que mi patrocinado no desplegó ninguna acción mediante un tercero para tratar de requerir algo. Pero si dice haber recibido, entonces tendremos que demostrar que no recibió o no tuvo reunión con un tercero que le entregara algo.
Entonces, claramente la imputación determina un supuesto de defensa absolutamente distinto y no se nos puede decir, básicamente forma parte de un hecho corruptor, y ese también es una imputación genérica. Respecto al ámbito de si fue un supuesto beneficio directo o indirecto, nos dice Fiscalía. A folios 24 y 42 se dice, Chávarri solicitó directamente de Barbosa. Y después nos habla de los folios 42 y dice, de Acevedo fue de manera indirecta. Pero que en todo caso, señor magistrado, eso tiene que estar de forma expresa en esta acusación para que posteriormente podamos evitar una serie de observaciones o nulidades. Respecto a la cuarta observación dice, respecto a Chávarri Correa, puntualmente señala solo puestos laborales. Y dice, y esto está enmarcado en el término beneficios. Entonces, si esto es así, señor magistrado, ¿por qué en su escrito del 7 de enero del año 2025 resume la imputación en mi patrocinado? Haber recibido la suma supuestamente de 500,000 soles y de puestos laborales. En todo caso, esto también, en vez de aclarar, viene a generar indefensión y mayor confusión, sobre todo ante su despacho, porque bajo esta lógica, simplemente tendríamos que decir, entonces esa imputación de 500,000 se sobreentiende automáticamente, no existe, pero evidentemente la formalidad de un proceso penal no puede ser interpretado de esa manera. Y finalmente, señor magistrado, respecto a que en la página 44 se haya hecho mención en la formalización primero y beneficio a cajamarquinos, y ahora ya no existe eso en la acusación, Fiscalía nos dice, es una mutación circunstancial. Y eso no es así, señor magistrado, porque durante toda la investigación preparatoria nos hemos defendido para demostrar que estas supuestas personas, que supuestamente eran de Cajamarca, no tenían vinculación con mi patrocinado. Y que en todo caso esa finalidad habría sido cumplida respecto a una persona, pero simplemente ya Fiscalía no dice absolutamente nada de eso, simplemente va recortando la imputación y ahora en la imputación, y este es un hecho que no nos ha dicho nada Fiscalía y es trascendental, dice, es que el beneficio al señor Chávarri es supuestamente haber recibido 500,000, supuestamente la contratación del señor de Acevedo, pero acaba de hacer mención de que esto solamente sería respecto al señor Chaname Orbe. Entonces, nos está generando un desorden, señor magistrado, y ese desorden nos está generando indefensión, y ya harto y sabido es, para terminar finalmente, que ya tenemos un gran problema cuando desnaturalizamos la formalización, ergo la conclusión en la acusación en mérito y respeto estricto del 349 numeral 2. Y esas observaciones consideramos que se mantienen, que no han sido levantadas y que en todo caso se le corra traslado para que la Fiscalía de manera razonada pueda subsanarlas mediante escrito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Chanamé, por favor. También tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, brevemente vamos a dar respuesta a lo que ha mencionado Fiscalía. Mire, señor magistrado, el doctor Ramiro Salinas Sicha, en su libro Delitos contra la Administración Pública, en la página 636, señala que el delito o hecho, ¿no?, tiene tres modalidades. Y en la modalidad de recibir, dice, el delito se configura aunque el funcionario o servidor público que recibió lo prometido u ofrecido. Entonces, ahí Fiscalía introduce una confusión porque sostiene que una conducta puede ser que la persona misma solicita y la persona misma recibe. Si recibe, señor magistrado, es porque hay un tercero que ha ofrecido. Y si solicita, es porque directamente el imputado lo está haciendo, sin intermediación, sin que haya alguien que haya ofrecido. Por eso, esos dos verbos rectores no pueden confluir en una misma conducta. Asimismo, señor magistrado, Fiscalía ha señalado de que para el doctor Chávarri Correa la imputación es sobre los puestos laborales, haber solicitado puestos laborales. Y respecto de mi patrocinado, el doctor Chanamé, es haber solicitado y a su vez también recibido, dice Fiscalía,
el dinero. ¿Qué dinero, señor magistrado? Los 500.000 que está estableciendo en el relato fáctico, los 10.000 que se han dado después de la supuesta recepción de un documento el 7 de marzo del 2017. Entonces, no queda clara la posición de Fiscalía, y a su vez también, si dice que Raúl Chanamé Orbe, mi patrocinado, ha recibido los 10.000 soles producto de la entrega de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, no dice nada Fiscalía en ese tramo, después del 7 de marzo, cómo es que mi patrocinado recibe ese dinero. ¿Por qué medio lo recibe? No ha aclarado absolutamente nada respecto de ese punto, señor magistrado. Así también, en el punto tercero, respecto de la contratación del señor José Sabino Estal Noriega, nosotros observamos y dijimos, Fiscalía está confundiendo o se está contradiciendo, porque o bien José Sabino Estal Noriega fue solicitado, su contratación fue solicitada por Chanamé Orbe, o fue solicitada a beneficio del señor Martín de Acevedo. Fiscalía ha señalado que es Chanamé Orbe, a través de Martín de Acevedo, quien ha solicitado esa contratación. Si es así, señor magistrado, Fiscalía tendría que explicar cómo es que mi patrocinado se beneficia con esa contratación. ¿Cómo es que mi patrocinado se vincula con el señor José Sabino Estal Noriega? ¿Qué interés tiene mi patrocinado para que hayan contratado a José Sabino Estal Noriega? No existe ningún elemento de convicción presentado por Fiscalía donde se establezca una vinculación entre mi patrocinado y el señor Sabino Estal Noriega. No se ha establecido en los elementos de convicción algún contacto, algún conocimiento, algún acercamiento a esa persona. Entonces, como Fiscalía no logra detallar, no logra explicar el contexto de la vinculación, el contexto del supuesto beneficio de mi patrocinado al momento de la contratación de una persona a quien no conoce, ¿no? Entonces, en ese extracto se genera indefensión, señor magistrado, ¿no? Y, insistimos, estamos frente a una imputación poco clara, poco precisa, confusa y todavía contradictoria, señor magistrado. Eso es todo por mi parte. Gracias, doctor Mendoza. Doctor Acevedo, también tiene 5 minutos. Gracias, señor magistrado. En la imputación, la imputación del Ministerio Público de la Fiscalía respecto de mi persona son en 2 hechos. Que a mí el señor Chanamé me solicita y yo le entrego un dinero, que se habla, como muy bien han expresado ya confusamente por parte de la Fiscalía, que en una etapa y en un periodo donde yo ni siquiera tuve intervención porque ni siquiera había sido contactado, como demostré esta mañana, entre el 22 de septiembre del 2016, 23 de septiembre del 2016 y 22 de diciembre del 2016, no señor, a mí me buscan a fines de enero y está aprobado con el testimonio del doctor Joel Iturrizaga Quesada, que es quien finalmente termina llevando a su tío como abogado de esta causa. De modo que no ha habido la posibilidad ahí de esta participación y luego de que se concrete una petición por parte del doctor Chanamé que nunca se produjo y una entrega de ese dinero que tampoco nunca se produjo en el caso concreto de esa primera imputación. Y al respecto, la imputación pues dice, tiene que concordar con lo que la Corte Suprema ya ha precisado respecto de los 4 elementos que tienen que concurrir para que una imputación esté bien hecha y no confusa. Es decir, el primero es determinar cuándo se inicia el delito y cuándo termina el mismo. En la aclaración e integración lo precisa. Ya hemos dicho, y yo no estuve presente porque ahí tengo una testimonial que prueba que no estuve presente. En segundo lugar, hay pluralidad de acusados y tiene que diferenciarse y precisarse cuál es el aporte de cada uno de los acusados. En un primer momento se me dice que yo recomiendo al señor Estal, que yo también le entrego, cosa que durante toda la investigación no se dijo y ahora se viene a decir que también le he entregado dinero al señor Chávarri. ¿Cuándo?
500.000 soles al señor Chávarri y 10.000 soles al señor Chanamé. No, 10.000 soles al señor Chávarri y 500.000 soles al señor Chanamé. Como dice el tercer elemento, y al respecto, dice, la imputación necesaria, dice la Corte Suprema, no basta con enunciar simplemente hechos que están contenidos en un tipo penal, sino que tienen que tener el correlato y la práctica en la práctica y en la vida real, como acaban de decir mis colegas. Esa parte la Fiscalía no llega a probar, no va a poder probar porque nunca se produjo. Yo estoy siendo imputado y yo estoy aclarando y probando que nunca se produjo. Y en cuarto lugar, la imputación necesaria reclama que la misma imputación debe ser circunstanciada. Esto no ha hecho la Fiscalía. Ni ha circunstanciado con el tiempo, ni ha circunstanciado con el modo, ni ha circunstanciado con el lugar. En el caso del señor Chanamé, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? En el caso del señor Chávarri, que también se ha venido a meter en esta última parte y anteriormente no estaba, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuánto? Y ya se ha precisado. Como no se ha producido, eso no se va a poder probar. Pero bueno, en fin, esa es una de las aclaraciones que ahora, en vía de la integración, lo que habría que decir respecto finalmente de la otra imputación del señor Estal, el tema se produce bien sencillamente. Aquí la colaboradora eficaz me llamaba constantemente para yo, entre los meses, ya mucho después, nuevamente, por mi especialidad como abogado municipalista, nuevamente entre junio, julio, me llamaba para hacer una asesoría. Pues no podía, no porque no sea competente, sino porque estaba como regidor metropolitano en esa oportunidad y no podía trabajar en ninguno de los 42 distritos de Lima Metropolitana. Es incompatible el cargo de regidor metropolitano con desempeñar una función. Por eso le sugería al señor Estal, y el señor Estal entró a trabajar con una locación de servicios. De modo que cuando la Fiscalía termina diciendo que Estal fue un fantasma, que nunca fue a trabajar para ese dinero, tratar de darle al señor Chanamé, eso es absolutamente falso. Una contratación de locación de servicios se hace a través del Código Civil. Se contrata a una persona para un tema específico, ese tema específico se desarrolla y punto. Y la persona no está obligada a marcar tarjeta, de modo que el señor Estal por eso mismo nunca fue a trabajar, y si no fue a trabajar o no apareció, es porque la naturaleza del contrato de locación de servicios a través del Código Civil y no una contratación administrativa que no se ha producido acá, es que hace que el señor Estal en efecto termine desarrollando su función, emita sus informes de esa locación de servicios en esos 3 meses, julio, agosto y septiembre, muchísimo después de ocurridas las resoluciones del jurado y de la municipalidad, y en efecto cobre el dinero y lo haga suyo y se lo lleve él como que bien se lo había ganado como profesional con un contrato de locación de servicios. Señor, eso no se va a poder demostrar, y esa aclaración yo quisiera que en efecto la doctora, como ha precisado los tiempos y me ha sacado a mí de esa cronología, quisiera que en vía de devolución por parte del Poder Judicial haga esa precisión por escrito en una próxima imputación. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias con todos. Gracias. Doctora Cárdenas, tiene el tiempo para la dúplica. Sí, señor juez supremo. Efectivamente, acá también se está confundiendo lo que es el aspecto probatorio, que eso se debatirá si llegamos a la etapa del juicio oral, ¿no? No se trata de acá qué puede acreditar la Fiscalía o qué no puede acreditar, sino cómo lo está imputando. Al respecto, señor juez supremo, como he escuchado a todas las defensas, he verificado que efectivamente existe una confusión, ¿no? Porque ha habido diferentes formas de entregar las ventajas, de recibir el dinero y de solicitarla. Para que no haya una posterior nulidad, el Ministerio Público consciente que se nos devuelva al señor juez supremo la acusación, para que aclaremos, si bien está por cada imputado, pero las recepciones y las solicitudes directas o indirectas de manera textual, no entre páginas, que efectivamente en página 24 hicimos y en el 42 se integra, vamos a hacerlo de una forma tal que garanticemos el derecho de defensa, y también vamos a dividir los medios de prueba por cada imputado, sin dejar de lado que se trata de un hecho único y que habrá pues muchos medios de prueba que son comunes. Entonces, consentimos, señor juez supremo, con que usted pueda devolvérnoslas, porque efectivamente estamos viendo que las defensas
no han comprendido a cabalidad lo que nosotros hemos expresado en nuestra imputación, y es interés también del Ministerio Público que este proceso llegue totalmente saneado a juicio oral. Gracias, doctora. Habiendo escuchado las observaciones formuladas por las defensas de los señores Chávez, de Chanamé y de Acevedo, y los argumentos de la Fiscalía, se va a pedir la resolución correspondiente, se va a evaluar primero lo que ya se señaló, y sobre la base de lo ya manifestado en esta audiencia, se va a pedir la resolución que será leída el día 27 de enero, el lunes 27 de enero, a las 4 de la tarde. 27 de enero, 4 de la tarde. Están notificados, siendo las 15:32 se concluye la presente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Gracias con todos los presentes. Gracias con todos. Buenas tardes, Buenas permiso. tardes. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes con todos.